Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes en su programa Momentos de la Historia. Un invitado que siempre es agradablemente recibido, un hombre que nos trata temas diversos por su capacidad, por su extensión temática, como ex sindicalista, asesor sindical, un hombre de cultura, de tecnología, de filosofía, un educador de planta. Los temas históricos resultan de su interés y además ofrece programas muy interesantes. En esta presentación de hoy vamos a hablar de un acontecimiento que cambió el rumbo de la historia nacional, un acontecimiento que estremeció al país, que fue el derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que después de una dictadura sangrienta y episodios terribles de una intervención de gobiernos no constitucionales, tumbados, el país no había tenido la experiencia de unas elecciones que se celebraban dentro de un clima de libertad y democracia. Derribada la dictadura, se logra en 1962 unas elecciones que fueron limpias, se instaura un gobierno por un hombre con una mentalidad progresista, de respeto absoluto a las libertades, que tuvo mucha presión, un país donde todavía la estructura de las Fuerzas Armadas estaba dominada por las mismas personas que constituyeron el ejército de Trujillo, que era uno de sus armas de existencia, con un grupo oligárquico tremendamente atrasado, en una situación internacional de guerra, de la llamada Guerra Fría, con sectores ultraconservadores norteamericanos, que cualquier gobierno que tuviese libertades para tomar decisiones comerciales, diplomáticas, de lo que sea, lo veían como un enemigo o lo consideraban comunista, como en efecto. Entonces, Bosch tuvo esa dificultad durante su experiencia electoral. Cuando gana las elecciones, después de un debate famoso, antológico, con un sacerdote que mantenía una postura de crítica y lo señalaba como comunista, y además con sectores de la iglesia también súper atrasados que no concebían la libertad de culto, que estaban acostumbrados a las facilidades que le dio Trujillo y después a enfrentar a Trujillo una parte importante de la misma. Bueno, ese tema, esas fueron como introducción lo que dio base al origen de ese gobierno que creó la constitución más avanzada del país, todavía como referencia, y un gobierno donde se respetó absolutamente las libertades públicas y transformaciones de carácter sociales, económicas. Nos orientábamos hacia el progreso. Y entonces eso sucumbió el 25 de septiembre del año de 1963. Vamos a abordar este tema con el invitado de hoy, que es nuestro apreciado José Gómez Celda, que muy joven enfrentó a Trujillo, estuvo en el exilio, formó parte del primer grupo sindical con base ideológica y levantó la doctrina social de la iglesia, y que ha mantenido una posición, pese a los años transcurridos, de avance en todos los ámbitos. Y yo quiero que él nos haga
una introducción sobre ese bochornoso acontecimiento, una descripción del mismo que nos sirva como introducción del tema. Muy bien, don Rafa. Muchas gracias por la invitación al programa. La llegada de Juan Bosch a la República Dominicana después de muchos años exiliado y que se conoció más bien como un escritor, regresó con una experiencia muy vasta en lo político, ya que había sido asesor de presidentes en Cuba, en Venezuela, en Costa Rica, en Chile. Quiere decir que toda esa experiencia que él tenía y nosotros, la mayoría que vivía en una isla, como decimos, aislado de todo el contexto, pues indudablemente fue una figura que descolló inmediatamente en el pueblo dominicano, en la política, y que arrastró multitudes en todo eso. Además, Juan Bosch revolucionó la radio con sus mensajes, con una comunicación entendible para todos los rastros. Y como usted dijo, pues se celebraron elecciones libres después de una dictadura muy fuerte y se estableció una constitución. Esa constitución establecía, entre otras cosas, una educación laica que trajo muchos problemas porque Bosch había sido discípulo cuando él salió para el exilio, estuvo en Puerto Rico y su primera obra fue escribir sobre Eugenio María de Hostos, que fue el hombre de las obras de Hostos. El hombre que, digamos, institucionalizó la educación dominicana. Quiere decir que Bosch fue una atracción, no solamente en el orden político, sino su personalidad era sobresaliente en todas las cosas. Sus amigos, que eran socialdemócratas, como Rómulo Betancourt, José Figueres de Costa Rica y Muñoz Marín, formaron un grupo en el Caribe muy importante en esa época. Bosch se dedicó mucho a la formación técnica profesional y trajo en su gobierno unos equipos que los militares aprovecharon mucho aquí en Santo Domingo, en Barahona, y eso fue un convenio con España para la formación técnica profesional, que después con el tiempo es lo que ahora es el Infotet, pero él tuvo la iniciativa de eso. Y además la iniciativa de enviar jóvenes a estudiar y a capacitarse al extranjero, que eso en tiempo de Trujillo no se usaba, lo hacían solamente la gente de la amistad y muy selecto. Y exacto, comprometido con el régimen. Sí. En la parte social, porque bueno, la parte militar la mayoría de la gente lo conoce, nosotros en la CAS, durante el gobierno de Bosch, tuvimos una actividad muy importante y 2 meses antes la gente sabía que había rumores de un golpe de Estado y preparamos una conferencia internacional que le hicimos al Hotel Hamaca en Boca Chica y ahí elaboramos un documento por si hubiera un golpe de Estado. Quiere decir, lo dimos a conocer públicamente, la posición de los trabajadores con relación a lo que podría ser un golpe de Estado, eso salió publicado, y cuando dieron el golpe de Estado aquí en Santo Domingo, el primer civil que tomaron prisionero fue a Henry Molina, porque él era el secretario general y fue el que firmó, muy joven entonces, y tuvimos muchas relaciones con Ángel Miolán. Ángel Miolán fue como fue Alburquerque con Leonel Fernández, el hombre que se ocupaba de los asuntos sociales, porque él había tenido experiencia en México, en Cuba, había trabajado con Vicente Lombardo Toledano, que es un intelectual. Por eso lo acusaban de comunista. Sí, y Lombardo Toledano estaba muy interesado en la República Dominicana porque estaba casado con, una hermana de él estaba casado con Pedro Enrique Sureña, y por esa relación familiar, entonces él estaba muy interesado. Y Miolán fue, digamos, la mano derecha para lo social en el gobierno de Bosch. Sí, yo le voy a pedir excusa para que hagamos una pausa técnica que nos permita en un segundo segmento que usted continúe haciendo la narrativa analítica sobre ese acontecimiento y esa proyección del gobierno de Juan Bosch. Así que en breve continuamos con la presentación de nuestro invitado especial,
licenciado José Gómez Cerda, que estamos hablando, el origen, la causa, las consecuencias, 56 años después de ese fatídico acontecimiento que hace apenas 4 días se conmemoró un aniversario de haberse producido. Así que en breve continuamos. En este segundo segmento vamos a darle continuidad a su narrativa, a su análisis del comportamiento de Juan Bosch en el poder y la visión, la óptica en su juventud como parte integrante de la Central Autónoma del Sindical Social Cristiana. En esa época, ahora es Sindical Clasista. La visión de ustedes y la previsión que usted comenzó a analizar de un posible golpe de Estado y por qué y cómo se produjo. Bueno, es bueno ver yo trato la parte social, o sea, el PRD en el gobierno de Bosch organizó las hermandades campesinas, que fue una orientación para trabajar mucho en el campo, y se organizaron, bueno, eran lo que ahora llamaban su comité en el campo, eran hermandades campesinas, y se legalizaron más de 2.000 hermandades campesinas, porque tenían el mecanismo, antes no había que ir inspector y nada, sino hacer una asamblea y mandarlo y ya se reconocía, todo esto. Y también en la parte sindical. Nosotros, la CAS, la mayoría de los dirigentes nosotros eran de formación social cristiana, pero la base eran del PRD. O sea, los trabajadores azucareros, en su mayoría, eran un 95% del PRD. Formaron la FEDELAC, Federación de Ligas Agrarias. De Ligas Agrarias y formamos Cristianas. la FENTRACA, o sea, hicimos un análisis y en esa época el 62% de la población vivía en el campo. 62. 62%. Y dentro de la gente que vivía en las zonas rurales, entonces la industria azucarera era la espina dorsal de la economía nacional. Por eso nos enfocamos en esas dos partes. Y la mayoría en el campo eran de gente de mentalidad cristiana. Y en la industria azucarera eran del PRD. Pero en la CAS nunca ha habido interés en las cuestiones partidarias, sino la política general que defienda a los derechos de los trabajadores. El gobierno de Bosch duró muy poco, muchos proyectos existían. En la constitución de Bosch se establecía, en esa época, en los ingenios azucareros habían 20, 30 y 40 sindicatos, y en las empresas había muchos sindicatos. La constitución establecía que en cada empresa o en cada profesión solamente podía haber un solo sindicato. Y las federaciones tenía que haber una sola federación de ese sector. Que agrupara. Y una confederación. Que eso hubiera permitido que hubieran menos centrales, pero que hubiera una mayor unidad de acción. De acción. Como hacen los norteamericanos, que son uniones, son como decir sucursales que tienen una sola organización. Y el estilo que ellos pretendían era hacerlo, el PRD, hacer un partido como era el PRI en México y una central sindical que fuera como la CTM. Y la izquierda entonces tenía... Que en México no le decían CTM, sino CETENE, por la fuerza que tenía. Y podemos decir que en el gobierno de Bosch hubo democracia, fueron 7 meses gloriosos, podríamos decir, que la gente vivió en paz. No hubo un preso político, no hubo un perseguido, no hubo un deportado, no hubo un muerto. Hay algunos problemas que es bueno analizar. O sea, León Cantave era un haitiano que fue general en Haití y él se instaló en la República Dominicana. Y en Sierra Prieta, en Villa Mella, él tenía un grupo de haitianos militares entrenados y hacían incursiones en Haití. Y Haití y el gobierno de Duvalier de Haití y de Bosch tuvieron mucho conflicto. Los 7 meses fueron de conflicto. Porque ¿qué pasaba? Los militares, los jefes militares dominicanos, tenían más relaciones con los jefes militares Estados Unidos que con el mismo presidente Bosch.
y hacían y acuerdos. obedecían Lo que le decían aquellos, porque venía de la misma escuela. O sea, ahí no hubo cambio, hubo 3 o 4 generales que cambiaron y pusieron, pero todo se había quedado intacto. La estructura militar Entonces, era trujillista. Los haitianos, Duvalier, expulsó la misión norteamericana que había en Haití. Y eso trajo un problema conflicto con los norteamericanos y Duvalier. Entonces, cuando León Cantave, el haitiano, hacía incursiones militares, los haitianos acusaban al gobierno de Bosch y le decían que el gobierno de Bosch era un gobierno que invadía, se usaban las invasiones en eso. ¿Y qué pasó con esto? Muchas veces, por ejemplo, Duvalier permitió que en Haití estuvieran parte de la familia de Trujillo y le dieron residencia para vivir allá. No, y ahí, Johnny Aves García se estableció ahí, dirigió el equipo de tortura como lo hacía aquí en Haití. Entonces, y hay la versión de que fue quemado, pero hay otra versión ahora que sacó Tony Raful que dice que está vivo en Miami. Bueno, eso habrá que... Pero en el golpe de Estado a Juan Bosch jugó un papel muy importante esta situación en la cual grupos de haitianos mandados por León Cantave, que era el jefe de eso, León Cantave tenía su llave con los militares norteamericanos y hacían esas excursiones. Entonces, como había conflicto ya porque habían trujillistas residiendo y Duvalier lo protegía, los haitianos ocuparon o incursionaron en la embajada y el consulado dominicano, porque habían haitianos que se asilaban en Puerto Príncipe porque tenían problemas con el gobierno. Todo esto dislocó prácticamente al gobierno de Bosch, porque se ocupó de problemas que no eran. No, y mandó tropas, inmensidad de tropas a la frontera. A la frontera. Y a proteger la embajada. Por ejemplo, los días antes del golpe de Estado, habían grupos militares, de los altos militares, que estaban en Dajabón, pero obedeciendo órdenes de los norteamericanos, no del presidente de la República Constitucional. Y eso fue una parte de lo que distorsionó toda la relación internacional. Bosch tenía muy buenas relaciones con Puerto Rico, tenía muy buenas relaciones con Cuba, tenía muy buenas relaciones en todo el Caribe, pero con Haití fue un problema eterno desde que subió en los 7 meses. Y Bosch, él escribió un documento que él decía, bueno, un documento secreto, pero cuando ya está publicado no es secreto, que él no culpaba tanto a los militares que fueron al palacio a tumbarlo, sino las fuerzas militares norteamericanas que por los problemas que tenía con Haití, entonces le crearon problemas al gobierno dominicano con Haití, en la cual él no tenía nada que ver, sino eran incursiones de otros orientados por la embajada y los grupos militares que estaban trabajando desde aquí, pero que cuando llegaban a Haití, es como decir, cuando vino la invasión dominicana, que vino de Cuba, uno decía, bueno, Cuba tiene relaciones, porque de donde salen hay cierto convenio. Y eso influyó mucho en el golpe de Estado. Correcto. Vamos a seguir en breve. Realmente también estaba el fenómeno de Cuba, es decir, los Estados Unidos tenían el temor de que la fuerza emergente, jóvenes, que no eran social cristianos justamente, sino del 14 de junio, del movimiento popular. Pero habíamos muchos social cristianos que éramos fidelistas. También, bueno, entonces ese era el otro aspecto que hay que ver. Sí. Es decir, la naturaleza social de esa constitución que Juan Bosch concibió y aplicó, también lesionaba intereses, no solo de la iglesia que estaba acostumbrada a ese acuerdo que hizo Trujillo con la iglesia, sino también chocaba con los sectores militares, chocaba con los sectores oligárquicos y había una situación de un crecimiento de los jóvenes del 14 de junio que constituían, según ellos, una amenaza de que se pudiera convertir en otra Cuba. Pero ese y otro aspecto lo veremos en el próximo segmento
que usted va a abordar con la autoridad que le confiere su conocimiento y su estudio de la realidad social y política e histórica de la República Dominicana. Bien, entramos al tercer segmento. Vamos a darle continuidad al enfoque que hacíamos de ese periodo, de cómo se manejó el gobierno de Bosch, de la perspectiva de desarrollo, de progreso, de libertades, de una situación de auge sindical en la ciudad, en el campo, de un movimiento estudiantil poderoso, de una intelectualidad y de profesionales que se agruparon. La fuerza principales profesionales de ese entonces eran médicos, eran odontólogos, eran abogados, eran contadores, eran maestros, y todas esas fuerzas estaban organizadas y respaldaban el gobierno de Bosch. Y cuando dieron el golpe de Estado, se enfrentaron y se sumaron a la lucha los estudiantes, los barrios y la población. Entonces ustedes previeron eso. Yo quiero que usted hable de ese periodo, del golpe y sus consecuencias, cómo reaccionó la población. Incluso podría yo hablar, pero no soy el invitado, de que la primera respuesta fue una guerrilla encabezada por Manolo Tavares, que fracasó militarmente, pero que generó un impacto en la población dominicana. Entonces, ¿cómo usted analiza todos esos acontecimientos 56 años después? Bueno, el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del profesor Bosch fue un retroceso económico, político y social que lo sufrió el pueblo durante mucho tiempo, y fue el punto de partida de lo que pasó en el 65. Si no hubiera habido ese golpe de Estado, lo del 65 no se hubiera producido. Si no hubiéramos tenido un gobierno constitucional, y un relevo, porque Bosch estableció la no reelección en la primera constitución que él impulsó, que ha sido la más moderna hasta el día de hoy. Primero, ¿quiénes fueron los responsables? O sea, visiblemente Wessing y Wessing fue el que dio el golpe de Estado, el que firmó, y los militares que firmaron. Los que dan golpe de Estado son los militares, los civiles nunca dan golpe de Estado. Quiere decir, pueden llegar por cualquier puesto, pero golpe de Estado solamente lo hacen los militares porque son los que tienen el control militar de la fuerza. Y jugó un papel muy importante en la política exterior de los Estados Unidos, porque presentó una cosa, hizo otro. Todos recordamos el discurso de Juan Bosch cuando tomó posesión, que terminó diciendo: mientras yo sea presidente, la democracia no perecerá. Y lo dijo delante del presidente de los Estados Unidos. El vicepresidente. El Lyndon B. Johnson, que después fue presidente cuando mataron a Kennedy. La política de derecha, o sea, nosotros teníamos en esa época, y tenemos todavía, un grupo de derecha que son muy fuertes. Yo recuerdo los discursos de Isidro Jiménez Grullón. Que era más personal contra Bosch. Sí, era personal, pero que jugó un papel muy importante porque era un gran... hiperactivo. Él solo, sin partido y sin nada, él era un No, pero se alió, él fue que impulsó que Unión Cívica, que originalmente era una fuerza no partidaria, se convirtiera en partido. Bueno. Y entonces Viriato Fiallo fue el candidato. Nosotros tenemos que reconocer que la política de Bosch, de borrón y cuenta nueva, dejó intactos los sectores militares y gubernamentales también, porque muchos especialistas que estaban trabajando contra ellos siguieron trabajando en un perfil más bajo. Algunos se fueron a los Estados Unidos, pero casi siempre cuando hay cambios así, como fue la muerte de Trujillo, hay muchas muertes, sin embargo, que no hubo violencia prácticamente por esa política de borrón y cuenta nueva. Pero también eso le costó a Bosch parte del golpe de Estado, porque fueron los mismos que ya conocían todo, más que él, porque él duró muchos años fuera del país. Estuvo del año 36, que salió, 37 se formó el PRD, hasta el año 61, que fue que vino
en octubre 21. Y también Juan Bosch calificó a un sector como tutumpotes. Los tutumpotes fue Una forma que la gente entendiera sí. Y calificara Sí. a los oligarcas. Era un término que la gente no iba a entender. Entonces le puso tutumpote, que usaban carros, era muy raro Sí, quien sí, pudiera claro. tener pecoeso largo. Hubo una vez que cuando estaba en la campaña electoral, que Viriato Fiallo se apareció en un barrio con muchísimas damas, carros muy lujosos, qué sé yo qué, y Juan Bosch se apareció con un jeep que se le dañó y llamó a la gente para que lo vinieran a ayudar y todas esas cuestiones. Y él conocía la técnica de la reacción del pueblo y todo eso. Es doloroso el golpe de Estado para todos, porque nosotros en la CAS no fuimos nunca del PRD, pero sin embargo la democracia está por encima de todo. O sea, tú no puedes decir, bueno, este es mi partido, este es mi partido. La ruptura de un sistema democrático de un país tiene que afectarnos a todos, y en efecto nos afectó. Lo que vino después del triunvirato y lo que vino después fueron cosas muy desastrosas, producto del golpe de Estado. Quiere decir, hay personas que tuvieron la culpa, digamos, que son culpables del golpe de Estado, que dieron la cara. Muchos estaban, Mario Rivitini, Jiménez Grullón y otros Mario más. Rivitini era el secretario de la presidencia del triunvirato, es decir, del gobierno. Las movilizaciones que hicieron un sector de la iglesia sobre la educación laica contribuyeron mucho también al golpe de Estado. Fueron acciones negativas que se hicieron fue una que dieron al campaña, traste. las movilizaciones de reafirmación cristiana. Bueno, sí. Era dirigido por la cúpula más conservadora de la iglesia. Bueno, había mucha gente de la iglesia. Marcial Silva, que era... era el que encabezaba eso, pero sí, habían otros de más nivel que él. Bueno, por eso, o sea, incidieron muchos factores. O sea, porque el carisma de Juan Bosch, yo por ejemplo hablé varias veces con Juan Bosch, a mí me impresionaba porque era una persona que te miraba a los ojos y que hablaba, conversaba, te escuchaba y tenía sus rabiacas, porque bueno, como catalán. Con todo eso. Pero fue una desgracia para el país el golpe de Estado. Nosotros, yo siempre he dicho, si en la República Dominicana Juan Bosch, Peña Gómez y Joaquín Balaguer hubieran trabajado juntos, fuera otra sociedad. Porque ellos tres demostraron a la sociedad dominicana el desinterés material de las cosas y el deseo del bien común. Lamentablemente no trabajaron juntos, casi nunca. Bosch y Peña Gómez trabajaron un tiempo, pero después se distanciaron. Pero ellos tres... Gómez era considerado por Bosch como su hijo predilecto, bueno, y lo hizo, y lo mandó a estudiar y le dio toda la facilidad. Pero si hubieran trabajado juntos y Balaguer, entonces, era la expresión del trujillismo que estaba en el exilio. Sin embargo, hicieron alianza táctica. Bueno, al final. Al final pero al final su vida hicieron... Al inicio, o sea, bueno, la guerra de abril fue el resultado de dos grupos militares, uno respaldando el retorno de Bosch y otro por impulsar un cambio que permitiera que Balaguer entrara. Pero volviendo al golpe de Estado, pues, fue muy lamentable para la sociedad dominicana. Los motivos, ni el problema de Haití, ni el problema religioso, ni otro problema eran motivos para un golpe de Estado. O sea, puede uno recriminar. No hay justificación. No hay justificación. La intolerancia prevaleció. Y la visión ultraconservadora que prevalecía en el momento. Claro. Porque hasta habían matado al presidente de los Estados Unidos sectores ultraconservadores, y lo heredó justamente el que vino a representarlo aquí. Vino aquí, así mismo es. Que de aquí entonces invadieron o profundizaron la invasión a Vietnam, que le costó una derrota terrible. Pero el pueblo dominicano es un momento trágico para la democracia, para los partidos políticos, pues el PRD se desbandó en esa época durante mucho tiempo. Después fue que Mainardi Reina y Peña Gómez y otros comenzaron a reorganizarlo, pero el PRD quedó destruido, que era el partido más grande. Fernández Mármol. En esa época. Y económicamente mucha gente también
ahí fue lo que comenzó la partida de irse a vivir al extranjero, porque antes los dominicanos casi no viajaban. ¿No? Tenía que ser con permiso de Trujillo para viajar. Bueno. O asilarse. Pero la sociedad tiene que lamentar ese suceso y que no se repitan nunca. Ya en esa época un golpe de Estado no era raro en América Latina. Eso era casi normal en la mayoría de los países. Ahora no, ahora ya hay otro concepto, hay otro tipo de relaciones, hay limitaciones. Y otro tipo de conspiraciones también. Vamos a hacer la última pausa para que usted pueda entrar en el cuarto y último segmento de este programa. En breve continuamos con el licenciado José Gómez Cerda, quien está ofreciendo un programa que supera las expectativas nuestras. Entramos en el cuarto y último segmento de este programa, entonces hablemos un poco de las consecuencias del golpe, cómo se integra, porque entonces vamos a decir algo cierto, no toda la parte social cristiana tenía la visión que usted ha expresado, habían sectores que incluso se adhirieron, y usted lo dijo, mencionamos un nombre, que se adhirieron al golpe. Ahora, luego hubo un pacto en Río Piedras, porque vos, al ser expulsado del país, después fue recibido en Puerto Rico por el gobernador de Puerto Rico, que era un hombre democrático. Y el rector de la universidad. Exactamente. Benítez. Entonces, hubo un pacto entre el PRD, Juan Bosch, y el Partido Revolucionario Social Cristiano. Y eso tuvo una influencia que fue decisiva para el curso de los acontecimientos, de retornar a la constitucionalidad y reponer el gobierno de Bosch. Sí. Eso trajo consecuencias que yo quiero que usted lo analice como parte final de este programa. Bueno, después del golpe de Estado tuvimos un gobierno de facto, un triunvirato que eran 3, después terminaron 2, nadie se sabía cuál era los principales. Y culminó con uno eso, que era Rick Cabral. Como no había Senado ni Congreso, el gobierno dictaba decretos, dictó un decreto ante la seguridad, el seguro social. Los trabajadores pagábamos el 2,5% y el patrón el 2,5%. El decreto decía que se iba a aumentar a 5% a los trabajadores y 5% a los empleadores. Nosotros hicimos una huelga de una semana, la CAS, contra ese decreto, apoyado por UNACHOSIN, que era un sindicato de choferes PRDistas, muy fuerte en esa época, y la Federación de Estudiantes Dominicanos. Y paralizamos el país una semana. Logramos, y yo fui el negociador porque Henry Molina estaba preso, la mayoría del comité ejecutivo, la policía lo metió preso, yo tuve que negociar con el gobierno y logramos que a partir de ese momento los trabajadores quedábamos pagando el 2,5% y los empleadores el 7%, quiere decir, la carga se le hizo a los... pero el gobierno tomó represalias contra nosotros y despidieron 250 directivos de los sindicatos de la industria azucarera y de las empresas que eran, no estaban, del CEA, de Cerda, el CEA y Corda. Eso, bueno, nos debilitó demasiado porque perdimos muchos sindicatos azucareros, perdimos el sindicato de la manicera, de la tabacalera, de Molinos Dominicanos y de todo eso. Y inclusive querían someternos a la justicia porque habían declarado la huelga ilegal. Y Rafael Herrera y Monseñor Pepén, que eran dos autoridades en ese momento, salieron en defensa nuestra y logramos, pero quedamos diezmados sindicalmente. Y no solamente nosotros, sino otros grupos también. Fueron los años que vinieron después del golpe de Estado, fueron nefastos para la clase trabajadora. Hubo muchos muertos, murió el líder Manolo Tavares con 30 y pico de jóvenes profesionales, la inmensa mayoría que
Nos alzamos en la montaña, Bueno, pero hubo muchas movilizaciones estudiantiles la gente que estremecieron el país, los profesionales diferentes se agruparon y lucharon contra eso. Es decir, que junto a la lucha de ustedes también habían otros sectores sindicales de izquierda, Fousa Cecitrado, y grandes dirigentes. Pero todos sufrimos mucho. O sea, fue una situación desde el punto de vista social. Y de mucha deportación. Y desde el punto de vista político también. El golpe de Estado fue nefasto para todos los sectores. Hasta lo del 65, que es otra historia, pero si no hubiera existido el golpe de Estado, no hubiera existido lo del 65, porque pasamos, esos años fueron del triunvirato muy dolorosos, porque no se sabía para dónde iban, no había congreso, no había leyes, y eso hacían lo que le daba la gana, no representaban ningún partido. Entonces, el golpe de Estado paralizó muchas actividades sociales, políticas, económicas del país. Y ojalá que eso nunca vuelva a suceder en nuestro país. Hay la consideración de que por lo menos 50 años de atraso que aún sentimos tuvo como consecuencia ese golpe. Háblenos un poco, porque hubo una guerra nacional y una intervención norteamericana, y el papel que usted jugó dentro de ese conglomerado que era la CAS, que dirigía Luis Henry Molina. ¿Y usted qué papel realizó en beneficio de esto? Bueno, nosotros cuando comenzó la revolución, en el 65, pues ya más o menos estábamos orientados, y nosotros estuvimos en esta misma emisora de televisión, hicimos un pronunciamiento apoyando el retorno a la constitucionalidad. Y formamos el Comando Armado Sindical Cristiano y luchamos. Yo estuve embajador en Chile, Venezuela y México, y estuve con vos en Puerto Rico. ¿Y cuál es la conclusión de eso, que no es el tema de ahora? Es que el golpe de Estado fue el que motivó todas estas cosas. Si no hubiera existido ese golpe de Estado, el país estuviera en mejor condiciones. Claro, fuera otra República Dominicana. ¿Y qué razonamiento le da a usted tantos años después? Nos encaminamos casi a 60 años, estamos más de 55. ¿Qué reflexiones le deja a usted a la población dominicana que no vivió esa experiencia? Y sobre todo, este es un país inmensamente joven que desconoce esa realidad. Yo quiero, con los pocos minutos que nos quedan, que usted haga por lo menos tres conclusiones. Después de la muerte de Trujillo, nosotros pasamos por todo. Tuvimos un Consejo de Estado, una Junta Cívico-Militar, un gobierno militar, un gobierno constitucional, un golpe de Estado, y después se ha estabilizado, y gracias a Dios, los últimos años, la gente conoce, los jóvenes conocen la situación de ahora, pero ahora es muy fácil. Usted puede hablar con el gobierno, contra el gobierno, y no tiene ninguna consecuencia. Ahora se exceden a veces. Puede hacer, pero en aquella época la situación era muy difícil. El movimiento sindical, las cosas que ha conseguido en base a lucha, con mucho sacrificio, líderes que han sido mártires, que han muerto, otros presos. Tenemos todo el movimiento sindical en Nueva York casi seccionales, porque son tantos que han tenido que irse para afuera, y gente muy valiosa, pero que la situación, la inestabilidad que había ofrecido el país, eso era lo que ofrecía. Pero quiero repetir, de las cosas más nefastas que ha tenido nuestro país después de la muerte de Trujillo, ha sido el golpe de Estado. Muy eso bien. Cambió todo. Yo creo que usted nos ha ofrecido una panorámica de lo que constituyó ese periodo de la historia dominicana, que concluyó un 25 de septiembre del año 1963 con un golpe de Estado que retrotrajo el país. Fue un golpe de reversa. El golpe que cambió la historia, le llamé yo a un documental que hicimos justamente hace como 20 años, muy importante, muy bien documentado, con muchas imágenes, pero usted ha hecho una radiografía analítica de el antes, durante y después de ese golpe de Estado, y ha dejado una reflexión que yo creo que nos sirve de estímulo para luchar porque en este país el norte del progreso sea una realidad, la democracia perviva
las libertades públicas se mantengan y además de eso, las reivindicaciones sociales se luche por aumentarla, hacerla crecer y tengamos un país más próspero, más feliz. No sé si usted tendría algo más que ya decirnos. con lo que usted dice es suficiente. Bueno, entonces agradecemos su participación, sus aportes, la forma sencilla, gráfica que usted expone, que permite que un programa de esta naturaleza se enriquezca y le llegue a su público. Así es que gracias por su participación. Gracias a usted, don Y Rafa. despedimos la participación del licenciado José Gómez Cerda, un invitado de lujo siempre en Momentos de la Historia, en su canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron